Juan Luis, este es el texto de mi colaboración de este día. Se titula Temas de impacto. Para entender la Biblia, se necesita ser creyente y haber estudiado algo de gnosis, pues la Biblia es un libro altamente simbólico. Y si intentamos leerla al estilo de los hermanos que se llaman protestantes o evangélicos, vamos a entender únicamente el texto que a letra muerte indica una porción de conocimiento, pero con el riesgo de caer en absurdos de fe de manera terrible. Es lamentable que la Biblia haya suprimido del texto original algunos pasajes bíblicos, y no hay duda de que ello se debe a la ignorancia de las sectas llamadas evangélicas. Aunque estos evangélicos aseguren que Lutero hizo la traducción del auténtico original hebreo, ello no es así, porque Lutero no sabía ni hebreo ni griego, manejaba únicamente el latín. Los textos originales de las Sagradas Escrituras solo los poseen hoy en día las escuelas gnósticas difundidas en todo el mundo. La Biblia, el Gnosis, es un libro sagrado y solo los gnósticos, podríamos decir sin temor a dudas, son quienes entienden a profundidad la significación de este libro. Se dice que después de la resurrección de Cristo, este tuvo que descender a los infiernos para sacar de allí las almas de los primeros padres, Abraham, Jacobo, etc. Esto es un símbolo viviente de lo que tiene que vivir el iniciado después de su resurrección interior. La auténtica Cuaresma no es antes de la crucifixión del Maestro Jesús, sino después de su crucifixión. Pero ya, por ejemplo, la Iglesia Católica y otras sectas evangélicas prefieren la tradición, todo esto. La doctrina de la resurrección de los muertos es la doctrina de Jesús el Cristo. Esta es la doctrina que enseñó en secreto a sus 70 discípulos. Los gnósticos entendemos por muertos a los muertos vivientes, es decir, a la humanidad entera, y llamamos muertos vivientes a todos los seres humanos por los siguientes motivos. 1. No ven y no oyen nada de lo que sucede en los mundos internos. Están sujetos a las enfermedades y a la muerte. No saben manejar las fuerzas universales. Están sujetos al dolor y a la amargura. No tienen poder sobre los misterios de la vida y de la muerte. Es más, no los conocen. Mueren contra su voluntad y nacen contra su voluntad. Y no saben cómo nacen ni cómo mueren. Y por esto son candidatos a vivir y ser habitantes del abismo. La resurrección de los muertos es del alma y no del cuerpo físico. Sería completamente ridículo y totalmente risible pensar que los huesos se juntaran con los demás huesos para resucitar al final de la gran metamorfosis que viene adherida al sonido de la trompeta, como lo dice el Apocalipsis. Así como lo piensan evangélicos, católicos, etc. Se necesita que estuviéramos locos para aceptar semejante teoría. Si estudiamos, por ejemplo, un versículo bíblico y no utilizamos para este estudio más que el centro informativo, el centro que registra todo en el intelecto, obviamente vamos mal. Estamos destrozando este centro. Pero si estudiamos el versículo y luego nos absorbemos en profunda meditación con el propósito de hacernos conscientes por iluminación del profundo significado de este versículo, entonces se forma, dijéramos, un intercambio entre el ser y el saber. El saber se funde en el ser y el ser se funde a su vez en el saber. De esta fusión tan integral resulta la llamarada viviente de la comprensión. La Biblia en sí misma está escrita en clave y solo podría entenderse con el espíritu de la doctrina, es decir, a través de la cábala judía. En la cábala judía se hallan las claves para interpretar la Biblia.
Sin la Biblia judía no es posible interpretar correctamente la Biblia. Sin embargo, hay gentes empíricas que quieren interpretar la Biblia con la Biblia misma y lo hacen sencillamente por ignorancia, porque no saben que la Biblia ha sido escrita en clave. La Biblia en sí misma es sagrada, pero hay necesidad de entender la clave para una correcta interpretación, y tales claves están, repetimos, en la Cábala judía. No son, pues, únicamente 3 libros que los judíos han hecho conocer: la Torá o Biblia, Antiguo Testamento, el Talmud y la Cábala judía. Estos 3 libros confirman el cuerpo de doctrina auténtica y completa que tienen los judíos. Pero la prueba de que las gentes no entienden la doctrina es el hecho de haber miles de sectas, todas fundamentadas en la misma Biblia, con errores interpretativos absurdos. Muchas veces de un solo versículo sale una secta y estas se multiplican tanto como versículos existen en la Biblia. Hoy en día el Nuevo Testamento es el fundamento de muchas creencias erróneas. El hecho mismo de que no se pongan de acuerdo las sectas religiosas en cuanto a la interpretación de diferentes formas de la Biblia y que no lleguen a iguales conclusiones nos está indicando que todas estas sectas están confundidas y por eso sería imposible que fuera una sola secta, una sola religión. Cada quien la interpreta a su modo y manera. Cuando son muchos los pareceres, hay confusión y es obvio que cada secta tiene su parecer. Entonces, por ello, muchos están confundidos. Es necesario conocer las claves para no errar en la interpretación de la Biblia. Si quienes investigan la Biblia estudiaran la Cábala judía, todos se pondrían de acuerdo y entonces no habría sino una gran religión basada en la enseñanza crística. No hay duda de que la Biblia es un libro alegórico, simbólico, que no se puede interpretar como se hace ahora a letra muerta. El gran hierofante, Jesús el Cristo, dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Es urgente nacer de nuevo para tener pleno derecho a entrar en el reino. Es urgente convertirnos en 2 veces nacido. Esto del nacimiento segundo no lo entendió Nicodemo, ni lo han entendido muchas sectas bíblicas. Es necesario hacer un estudio comparativo de religiones, tener las claves del arcano AZF, si es que de verdad se quieren comprender las palabras que dijo Jesús a Nicodemo. Las diferentes sectas bíblicas están plenamente convencidas de que sí comprenden realmente lo que significa nacer de nuevo y lo interpretan de las más variadas formas, pero ciertamente, aunque tengan muchas erudiciones sobre la Biblia y documenten versículo por versículo y traten de explicar un versículo con la significancia de otro, si no poseen el arma secreta del arcano AZF, la realidad es que no la entienden. Nicodemos era un sabio, conocía profundamente las Sagradas Escrituras y sin embargo no entendió y dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Jesús, el gran Kabir, le dijo entonces a Nicodemo esta respuesta: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hasta aquí nuestra participación de este día. Agradecemos su interés y estamos deseándoles a todos un resto de día muy feliz. Paz y bendición.